Na sessão do dia 19 de março de 2021, do Centro de Estudos do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais, discutimos tratamento cirúrgico do espectro da placenta creta. Para discutir esse tema, nós tivemos como convidados dois cirurgiões muito importantes. O professor José Palacios Haraquemada e o Dr. Adimário Santos Filho. O professor José Haraquemada é um grande cirurgião e pesquisador argentino em placentação invasiva normal, hemorragia pós-parto e reparação uterina. Ele é médico associado e consultor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário, Centro de Estudos de Pesquisa Médica, em Buenos Aires. Ele é professor catedrático de anatomia e atual chefe do Departamento de Anatomia na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires. Ele é internacionalmente conhecido por ser autor de mais de 100 papers publicados em revistas especializadas e também é autor e coautor de mais de 10 livros. Foi o professor José Haraquemada que criou e desenvolveu o procedimento para ressecção e reparação uterina no tratamento dos espectros da placenta creta, permitindo a cirurgia conservadora em um só passo. Foi ele também que descreveu o sistema anatomótico uterino inferior, o que permite a preservação da integridade uterina após a oclusão, embolização ou desvascularização seletiva do útero. O Dr. Adimário é o atual coordenador do Serviço de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Também faz parte do Serviço do Espectro da Placenta Creta, do Hospital das Clínicas. É coordenador acadêmico do Serviço de Cirurgia Ginecológica do Hospital da Baleia e referência técnica do Serviço de Ginecologia da Horizonte. E ele estará hoje como debatedor. Ele vai falar para a gente hoje sobre o tratamento cirúrgico do acretismo placentário. É uma grande honra ter você, viu, professor? Bueno, e depois, quem vai estar com a gente hoje, né, aqui também, que deu, né, assim, foi um prazer gigante, uma satisfação muito grande de estar com a gente, é o doutor Adimário, tá? Eu só estou aceitando aqui, gente. Tem muita gente pedindo permissão. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Sim. É só para a professora Adimário falar um pouco dele, que ele é coordenador do Serviço de Ginecologia do HC, do Hospital das Clínicas, do nosso Hospital das Clínicas, tá, professor? Okay. Ele é membro do serviço também do atual, né, que o professor Gabriel está coordenando, que é do Serviço do Espectro da Placenta Creta. Ele também é coordenador acadêmico de outros 2 hospitais, que é do Hospital da Baleia, em cirurgia ginecológica, e referência técnica do Hospital Horizonte. É um prazer ter vocês aqui hoje. Desculpa interromper. Cuando quieras empiezo. Es que sí puede. Okay. Sí. Ok, bueno, cuando uno opera una placenta creta realmente a veces confunde lo que es una evaluación diagnóstica. Fíjense que hay muchos factores que tienen que ver un poco para completar el diagnóstico. Ustedes saben que la cesárea múltiple es uno de los condicionantes más importantes, pero también en el último tiempo se ha visto por qué la cesárea en trabajo de parto, que ocasiona una cesárea que está ubicada mucho más bajo de lo que habitualmente es, y ya vamos a hablar al respecto, la remoción manual de la placenta, la embolización uterina. Fíjense que en la embolización uterina hay trabajos prospectivos randomizados, metaanálisis, que indican que son precursores de placenta creta. ¿Y esto por qué es? Porque se altera la irrigación endometrial y al alterarse eso produce una implantación defectuosa. Pero fíjense que los métodos auxiliares sirven para 2 cosas fundamentales. Uno, lo que es el diagnóstico, que es así, y después el riesgo potencial. Entonces, ¿cuál es el estándar? Ustedes saben que por más que tenga un ultrasonido perfecto, una resonancia perfecta, no se tiene un diagnóstico completo hasta que se está en quirófano. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que se hace. Entonces, siempre uno tiene que tener la visión de
¿Qué es lo que voy a hacer el día anterior? Tener un plan A, un plan B y ver qué posibilidades tengo de hacerlos. Una de las primeras cosas que uno tiene que saber es si yo puedo realizar esta maniobra, o sea, introducir un dedo por detrás entre la vejiga y el cuello. ¿Pero por qué? Esta maniobra, que es conocida como maniobra de Pelosi, nos permite establecer si la placenta está ubicada en el sector posterior superior en relación al sector posterior superior de la vejiga o posterior inferior. Y uno dirá, ¿cuál es la gran diferencia? El 80% de las placentas que están ubicadas en el sector posterior superior son difíciles, pero las que están ubicadas en el sector posterior inferior son graves. Grave significa con peligro de vida. Y vamos a saber cómo entender ese 7% dónde está, que es aproximadamente ese 7% que causa mortalidad. Respecto a lo que es la invasión anterior, fíjense que acá tenemos dos imágenes, la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Las dos tienen invasión vesical, pero hay una gran diferencia. En el sector de la izquierda, esto es una imagen de un amigo en Indonesia, hay una intensa fibrosis. Y esto también va a marcar un hecho fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra con esta fibrosis, lo que tiene que saber qué pedículos se encuentran por debajo y qué es lo que pasa. Este sector de la izquierda, esta fibrosis posterior inferior, o sea que está ubicada entre el trígono y el cuello, es una de las que da mayor mortalidad en placenta ácreta. Fíjense que el caso que más se transfundió, que fue en Estados Unidos con 540 unidades de sangre, es un caso de una invasión posterior inferior que sangró durante 8 días. Y uno dirá, ¿por qué no se puede parar? Ya lo vamos a ver. En cambio, en el caso de la derecha, nosotros tenemos una cantidad de vasos que son realmente terribles, pero existe un plano de disección. Cuando existe un plano de disección, yo puedo ligar la cantidad de vasos que quiera, ¿sí? Y esto no es una limitante. Por eso, no todas las invasiones son iguales. Es como decir, tengo un auto. Tengo un auto, puede ser o una Ferrari o un autito chico. Esto es así. Cuando yo me encuentro en el sector de urgencia con esto, ¿sí? Muchas veces los médicos de urgencia a veces son criticados porque operan en la mitad de la noche. Hoy en día, y esto está establecido por la Asociación Americana, puedo decidir si la paciente no tenía diagnóstico y no está preparado, cerrar el abdomen e irme, o hacer una histerotomía fúndica y sacar el bebé de zona segura, ¿sí? Y estudiarlo. Esto lo habrán visto, la histerotomía fúndica se puede hacer transversal o longitudinal. Hay un trabajo hecho en Estados Unidos de hacer este tipo de sutura con sutura mecánica, pero obviamente realmente es para nada porque el ahorro de sangre son 17 mililitros. Y acá se liga el cordón cerca de la torta placentaria y el útero se cierra. Ahora, fíjense que este tratamiento, que es un tratamiento muy bueno, cuando yo no tengo, digamos, otra cosa que hacer, se encuentra con alguien que le va bien y alguien que le va muy mal. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque no todas las placentas son iguales. Y esto hay un artículo de la doctora Collins es de Oxford, que indica, es como la cara de la gente, no todas son iguales, habrá parecidas. Y esto pasa en la placenta áqueta, por eso el hecho de tener placenta áqueta, ínqueta o perqueta no nos sirve mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La placenta in situ, el primer reporte de placenta in situ que anduvo bien fue en 1933 en Italia, en una mujer obviamente que en ese momento no había transfusiones, no había absolutamente nada, pero se ha visto que la placenta in situ puede andar terriblemente mal. Y esto, el año pasado yo estuve con uno de los representantes del gobierno francés que me decía que hay un rechazo de la gente de Francia en este momento de las pacientes por dejar la placenta in situ. La placenta in situ ustedes pasan el problema, inicial es fácil y después es difícil, ¿sí? O en el caso de urgencia no hay ninguna duda, ¿sí? No importa que al día siguiente le decían, bueno, usted no tiene valor para hacerlo. No importa, porque tener valor o hacer algo con la vida de un paciente es realmente terrible. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay trabajos que indican
terrible cantidad de complicaciones y la mayoría de las complicaciones de la placenta in situ nunca son reportadas. Y en esto hay un trabajo israelí que justamente trata este tema, ¿sí? Y la placenta puede quedar inclusive un año adentro, dando una secreción realmente bastante fea y otro de los problemas que tiene es el dolor. ¿Qué pasa con las pacientes que le va bien, como la doctora que está abajo? En realidad son pacientes placentas ácretas y no placentas invadidas en el sector inferior. En resumen, la placenta que se puede dejar in situ y anda bien son las placentas que están ubicadas en el sector superior y que no invaden el suelo de la pelvis. Todas las pacientes que invaden el suelo de la pelvis andan mal. Ahora, cuando se diseña esta cirugía de conservación uterina, se estudian varias cosas. Una es de dónde vienen los pedículos a la placenta ácreta. Y en el gráfico del medio pueden ver la vejiga, ¿sí? Un círculo superior, y ese es el primer paso que se hace, como en la foto de la derecha, que es la ligadura de los vasos neoformados entre la vejiga y el útero. Estos vasos son arteriales y venosos, y nos van a servir para separar los dos órganos, pero fundamentalmente para acceder después al otro pedículo, al otro círculo inferior, que son los vasos colpo-uterinos. Esos vasos colpo-uterinos, que también lo vamos a ver en forma directa, son vasos arteriales. Nosotros en este procedimiento, en ninguno de los casos se liga, se oblitera o se emboliza la arteria uterina. Entonces, se hace ya, esto es solamente un pantallazo. Lo que se reseca es la zona invadida junto con toda la placenta, ¿sí? Y después lo que hacemos es la reparación en dos planos. Pero fíjense, en la foto de la izquierda se hace reparación con tejido sano, o sea, tejido sano con tejido sano. En la foto de la derecha pueden ver una invasión vesical que está marcada por la ligadura de todos esos vasos en la pared posterior de la vejiga con la flecha. Y en realidad, tengan en cuenta que la invasión a vejiga es una invasión vascular, no es una invasión de tejido como puede ocurrir en un cáncer. Por lo tanto, el aspecto que queda es exactamente igual que una cesárea normal. Hace muy poquito nosotros el año pasado publicamos una experiencia, una vez que se completó, digamos, ustedes saben que esta técnica empezó de cero, no es una técnica copiada, y se hicieron varias modificaciones, y cuando empezamos la segunda serie, cuando la técnica estaba ya establecida, tomamos una cantidad de pacientes con diagnóstico y se fueron dividiendo de acuerdo a la clasificación topográfica. ¿Qué significa? ¿A dónde estaba ubicada la placenta? El 80% de las placentas, están ubicadas en relación al sector posterior y superior de la vejiga. En ese sector, ustedes van a tener un espacio amplio, van a tener vasos de la vesical y vasos de la uterina. Pero, ¿qué pasa en el círculo rojo? Pongan especial atención. Cuando ustedes tengan una invasión en el círculo rojo, tienen que tener mucho cuidado. Estas son las que están ubicadas entre el cuello y el trígono vesical. Como les decía, se dividen en dos tipos, ¿sí? Las que tienen fibrosis y las que no tienen fibrosis. ¿Por qué se dividen? Porque aquellos casos que tienen fibrosis se hace una histerectomía subtotal, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué. Y en este caso, en un corte de frente, pasa lo mismo en las invasiones laterales. Miren, hace unos 10-15 años atrás, cuando yo hablaba en Europa de invasión parametral, me miraban y decían, ¿este hombre de qué habla? ¿Qué es la invasión parametral? Yo le digo, mire, cuando ustedes tengan la inmigración de Europa del Este, van a ver, porque son en realidad muy relacionadas con abortos o legrado repetitivo. Si ustedes, por ejemplo, tienen dificultad para extraer la placenta en un parto vaginal y le hacen un legrado, un segundo legrado y un tercer legrado, por favor, antes que esa mujer se embarace, realicen un estudio que vea la pared lateral, porque en general ocurre un defecto. Y acá otra vez se divide en dos partes. Las que son altas, fíjense que el espacio es muy grande, que uno puede hacer una histerectomía subtotal sin problemas, y las que son bajas. Las que son bajas son un problema. Miren,
Fíjense dónde está apoyado el círculo rojo. Ese músculo es el elevador del ano. Ese lugar, que es muy chiquitito, tiene muchos vasos, ya los vamos a ver, tiene el uréter y puede inclusive perforar el elevador del ano e insertarse en la fosa rectal. Entonces nosotros dividimos, como le decía, en relación topográfica. ¿Por qué? Porque en relación a la topografía de la placenta es la cantidad de vasos que va a tener esa zona. Y nosotros tomamos esos 345 casos y hay una relación directa en la cantidad de sangrado o dificultad quirúrgica respecto a la posición que tiene. Miren, esto es una foto cadavérica. Esto no miente. Esto es una señora que llega a la cátedra de anatomía con una cantidad de años bastante grande, no está embarazada, nada, y se le ha sacado la pared lateral de la pelvis. Y miren ustedes en el círculo. Esto es la base del parametrio. En el medio ustedes tienen el útero, adelante la vejiga, el ovario en esta forma, y en el círculo pueden ver en el medio, en color verde, el uréter, en color amarillo, tienen lo que son los nervios parasimpáticos, y fíjense ustedes el componente arterial. Y acá hay dos componentes. Por arriba del uréter, los que dependen de la arteria uterina. Por debajo del uréter, los que dependen de la arteria pudenda interna. Entonces uno dice, si yo tengo este tipo de irrigación que es exuberante, acá yo le saqué las venas, no tiene invasión placentaria, no tiene vasos neoformados. Ahora, imagínense ustedes por qué esta invasión lateral baja se acompaña de una altísima mortalidad, porque es terrible. Fíjense que en esta zona, si sangra, yo no puedo poner un packing, porque como está comunicado con retroperitoneo, sigue para atrás. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Mucha gente me dice, bueno, doctor, usted sabe que es muy difícil ver el parametrio por una ecografía. Eso es cierto. Yo no tengo, doctor, resonancia. Puede ser cierto. O yo tengo resonancia, doctor, pero no hay nadie que la lea. Bueno, hay algo que ustedes todos pueden hacer. Y les aconsejo, por favor, que en la próxima cesárea lo hagan. Miren, ahí la pinza de Alice está tomando el ligamento redondo. Ustedes cortan por dentro del ligamento redondo e introducen los dos dedos hacia arriba y hacia abajo. Y ustedes entran en el parámetro. Directamente. Ese espacio es avascular, no tiene vasos, no sangra. Ese es un plano de dos fascias que se unen, que son las dos hojas anterior y posterior del ligamento ancho. ¿Para qué sirve esto? Si ustedes van a operar una placenta ácreta, como les decía, acá en Sudamérica es bastante común el tema del aborto, ahora con el misoprostol es un poco menos, pero si quieren saber, ¿sí?, porque se acompaña de una alta mortalidad, ustedes ingresan a este sector y pueden ver tres cosas. Uno, nada, o sea, los vasos uterinos y las venas uterinas. Dos, pueden ver una placenta cubierta de serosa, como si fuera una dehiscencia lateral. O tres, pueden ver la placenta con vaso de neoformación. Cuando ustedes se encuentran con eso, Houston, tenemos un problema. Eso significa que Mike Tyson está en la puerta de su casa con un hacha y dos cuchillos y los va a matar. Es terrible. ¿Por qué? Porque hacia abajo se encuentran con vasos, vamos a imaginar, entre la placenta y las ramas de la arteria ilíaca interna, en un espacio muy pequeño junto con el uréter. Y no sabemos hasta dónde llega hacia abajo. Esto es un poco para imaginar qué hay después de todo esto. Entonces, si yo me encuentro vasos de neoformación y placenta, yo debo abandonar la disección, tener un cirujano vascular, tener a alguien que me maneje la aorta y no seguir. Esto es muy fácil, como le decía, y lo pueden hacer en cualquier cesárea. Esto es lo que se llama praxis, cómo ejecutar el movimiento. Cortan por dentro, hacia abajo, lo disecan y ustedes ven. Bien, fíjense qué pasa con una invasión parametrial baja no esperada. Esto es una paciente que había tenido un embarazo, lo perdió y después este nuevo embarazo, ¿sí? Cuando le hacen la ecografía, el ecografista me dice, doctor, veo algo raro. ¿Qué ves? No sé, pero veo vasos. La sentamos a la señora de 31 años, le dijimos, señora, en algún momento, cuando usted era jovencita, tuvo un novio, tuvo una pareja, no sé, un aborto, no.
Mire que es muy importante. No, no tuve nada. Le pedimos una resonancia magnética. La resonancia magnética pasa un poco lo que le decía. No tenía ninguna experiencia. ¿Sí? Y cuando veo las placas, se ve claramente una invasión parametrial. Cuando nosotros le hacemos la cesárea, la placenta no sale. Tengan en cuenta esto. Cuando una placenta no sale y está en una cesárea, una de las maniobras más sencillas de hacer es exteriorizar el útero y mirar. Nosotros miramos y nos encontramos con esto. Una invasión del parámetro bajo. Ustedes saben, parámetro bajo, peligro, vasos sanguíneos, como ven acá. Y fíjense que también está el uréter. Entonces, acá yo puedo hacer dos cosas. Lo más práctico es tener a alguien que haga un control vascular en la aorta, que puede ser también con la mano, lo que sea, pero sepan que la disección va a tener que ser disección del uréter, ligadura de vasos del uréter, ¿sí? Y va a ser una cirugía complicadísima. O sea, no es moco de pavo. Voy a tener que separar, voy a tener que hacer una disección amplia, etc. Entonces, lo más conveniente cuando ustedes ven vasos acá es saber que esa paciente, si ustedes sacan esa placenta, se puede morir en 10 minutos. Ahora, otro caso. Este es otro caso y a veces lo que es el bloqueo del cerebro del médico. Esta es una señora que había tenido un embarazo, le hicieron un legrado y cuando se embaraza nuevamente, el médico sospecha una placenta ácreta anterior. Miren el lugar de la histerotomía donde están las pinzas, pero la señora, por el antecedente del legrado, se le pidió una resonancia. La resonancia informa una invasión parametrial baja y el médico dice, mire doctor, yo he operado toda la vida, ¿qué es la invasión parametrial? Yo no creo en eso. Bueno, el doctor cuando intenta sacar la placenta explota una bocanada de sangre terrible y la asistente, ¿sí? Miren en el sector superior, atrás de la mano, esta mano, esa mano inmediatamente comprimió la aorta. Inmediatamente. El médico quedó pálido. ¿Por qué? Porque explota y ustedes no saben qué hacer. Entonces, una vez que se tienen, y esto es muy importante, está la mano y se coloca una compresa de gasa, se llevan las vísceras abdominales hacia arriba, y esta manito que está acá está haciendo una compresión en la aorta, y esto hace que el 95% del flujo de la pelvis lo corten en un segundo, con la mano. Esto permitió, como les decía, terminar esta cirugía, que es muy distinta a esta. Miren lo que es la invasión parametrial alta, ¿sí? Esto también. Esto fue una señora que fue una retención de la placenta y le hicieron 4 legrados. Obviamente le quedó perfecto, pero después no se dieron cuenta de mirar la pared lateral. Pero acá hay algo diferente. Como el sector superior del parámetro es esta forma de B, ustedes le hacen una histerectomía subtotal y no pasa nada. Por lo tanto, y en resumen, todas las invasiones que están por debajo de la reflexión peritoneal son complicadas, ya sea anteriores, en el caso de la vejiga, o parametriales, ¿sí? Ahora, miren la foto de la izquierda. ¿Qué me van a decir? Ah, qué flor de placenta ácreta anterior. No, no, esto es una placenta ácreta pércreta posterior, ¿sí? ¿Y cómo se llegó a esto? Miren, esta señora tuvo un mioma, le operaron un mioma por vía laparoscópica cuando era joven, tenía 25 años. Después esta señora queda embarazada, ¿sí? Y le llama la atención una imagen posterior. Bueno, el tema que es imagen posterior, no sabían bien qué era, se pidió una resonancia magnética, se ve el colon metido adentro, y estaba tomando vasos de este lugar, ¿sí? A veces los toma del mesenterio, y se encuentran con este caso terrible. Ahora, como les decía, puede ser que la paciente no tenga ningún tipo de estudio diagnóstico y ustedes se encuentran con la placenta totalmente pegada atrás, no sale, como retenida. Recuerden, exterioricen el útero y miren. Si uno exterioriza el útero y ve esto, obviamente que sale corriendo, se cambia de especialidad, se hace oftalmólogo. Pero el tema es que no hay obligación de mover la placenta. Eso es número 1. Ahora,
¿cómo se soluciona esto? Esto se solucionó teniendo el diagnóstico, se preparó el colon se resecó junto con el útero. Pero miren ustedes la consecuencia de haberle hecho a esta señora una miomectomía que seguramente no fue cerrada de forma adecuada. Ustedes saben que a veces por vía laparoscópica le hacen 2 puntitos superficiales, etcétera, ¿sí? Pero recuerden que cuando la placenta no sale, ¿sí?, especialmente si está en una cesárea, es muy fácil exteriorizar y mirar a ver qué hay atrás. Miren, esto por favor, abran retina y ténganlo. ¿Por qué? Este vaso difícilmente lo vean y les comentaba que todo lo que es infraperitoneal es complicado. Muy bien. ¿Ven dónde está el dedo en el sector superior? Bueno, ahí estaba pegada la placenta. No había, esto era una cesárea normal. Cuando se exterioriza el útero se ve este vaso. Pero fíjense que el pedículo uterino está acá. O sea, hay venas y arterias. Y miren este vaso. Este es un vaso arterial solo. No tiene venas. Esto es un vaso de neoformación. ¿Y este vaso de neoformación de dónde proviene? Miren. Y esto es importante para tenerlo en la cabeza. Este vaso proviene de la arteria mesentérica inferior, rectal superior, da la vuelta por el fondo del saco y llega a la pared posterior. Este vaso es un vaso microscópico, pero en los casos de placenta ácreta posterior, como se libera una cantidad muy grande de factores de crecimiento, este vaso crece a este tamaño. Entonces, imagínense ustedes que ustedes comprimen la aorta, sacan la placenta, se inundan de sangre. Me van a decir, ¿pero por qué, doctor? Porque este vaso nace por arriba de la aorta. O sea, nace por arriba de la división, perdón. Nace en la arteria mesentérica. Si se ocurre esto por alguna circunstancia, lo único que tienen que hacer es subir la mano 10 centímetros y comprimen la aorta ahí. Es la única eventualidad. Compresión de aorta efectiva a nivel de promontorio, como les decía, y esto sí también lo pueden hacer durante una cesárea. Exteriorizan el útero, mueven las vísceras abdominales y lo van a ver. Tocan el promontorio y tocan la aorta. Esto es bueno hacerlo porque cuando ocurren situaciones de urgencia uno no recuerda absolutamente nada. Ahora, cualquiera de todos ustedes a este vaso le pasa un punto y se acabó el problema. El único problema es que ustedes no saben que este vaso existe. Y si uno está tratando por vía anterior, o por ejemplo tiene embolizada la arteria uterina, dice, ¿pero por qué sangra tanto? Bueno, estos son vasos extrauterinos. Pero miren por favor el calibre que tiene este vaso. Y se reconoce, como les decía, fácilmente porque es un vaso arterial sin venas. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a entrar en tema complicado en el sector posterior inferior. En este sector posterior inferior, en el que está ubicado entre el trígono y el cuello, se establece un círculo arterial muy especial. Acá se unifican la arteria vesical superior, la vesical inferior, los 3 vasos vaginales, la cérvico-vaginal, en un área muy chiquitita. Cuando el doctor Jean-Pierre Pelage, que es el máximo referente en embolización en el mundo, en el caso genital, es francés, le preguntaron, doctor, ¿cómo se emboliza una placenta perqueto en este sector? Y él dijo, no se puede embolizar. Todo el mundo se quedó como diciendo, ¿pero cómo? Dios me está diciendo que no se puede. Justamente por la cantidad de vasos anastomóticos que tiene. Y este tipo de invasión fue la que tuvo esa paciente que perdió 540 unidades de sangre en un hospital de Texas en el año 1992. Se agotó la sangre en Estados Unidos, trajeron sangre de Italia, de Francia, etc. Y embolizaron 8 veces la arteria uterina. Entonces, ¿qué tiene que ver el sector inferior? Recuerdan, uréter, pudenda interna, uterina. Si emboliza uterina, cuerpo uterino. Pudenda interna, el sector inferior. Por eso es tan importante saber dónde está ubicada la placenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo este tipo de invasión? Ese sector se deja en ese lugar.
Estos son todos los vasos, como le decía. Fíjense entre el trígono, ¿sí? Entre el trígono y la cara anterior del cuello. Todos estos vasos están juntos, están hipertrofiados y aparte tienen los vasos de neoformación. Por eso es tan importante reconocer, ¿sí?, que cuando esto no lo pueden disecar, no hay que seguir. Y les voy a contar una anécdota. Hace unos 7 años atrás, en un hospital en el interior, 2 residentes de tercero y cuarto año se encuentran con una paciente que tiene una placenta pércata, viene sangrando a 2 de la mañana, y se encuentran con que en este sector no se puede disecar. Entonces ellos deciden dejar ese sector, tal cual ven acá, un pedazo de cuello, y cuando empiezan a cerrar, llega el jefe de servicio, que lo habían llamado obviamente por el tema. Y le dice, pero ¿cómo van a dejar un pedazo de útero? Déjenme que lo saco. A los 10 minutos la paciente estaba muerta. ¿Por qué? Porque ustedes abren 5 vasos en forma simultánea. Por eso es muy importante saber dónde están ubicados y saber qué hacer o qué no hacer. Miren, este es otro caso donde ven, esta es la vejiga. La vejiga está totalmente reemplazada por vasos. Y cuando nosotros vimos el parte quirúrgico anterior, el médico pone paciente con cuarta cesárea. Se descubre un defecto en la cara anterior del útero que se cierra con la pared posterior de la vejiga. Perfecto. O sea que directamente se metió la placenta e invadió todo el detrusor, ¿sí? Ahora, miren ustedes, por favor, el tamaño de los vasos arteriales entre la placenta y la vejiga. Parecían arterias uterinas esto, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes se pueden encontrar en una tercera cesárea? Por ahí es raro, en Brasil yo sé que es menos común tener más cantidad de chicos, pero que se encuentran con un defecto. Si ustedes se encuentran con un defecto, con un hoyo que no pueden reparar, no pasa nada. El problema es que ustedes le tienen que decir a la paciente que hasta que ese defecto no se repare, no se puede embarazar. Porque ocurre esto, una invasión masiva. Acá hubo suerte porque, como les decía, había plano de disección. Yo he recibido pacientes desde afuera, específicamente de Israel, en la cual decía defecto en la cara anterior retrovesical que no se pudo suturar. Debe repararse. O sea, ustedes no están obligados a hacerlo, y menos a taparlo, obviamente, con la vejiga, pero fíjense lo que puede pasar. Ahora, ¿recuerdan que yo les dije que hay un conjunto de vasos en el sector posterior inferior? Miren esto. Esta bola que ven acá son todos esos vasos. Esta es la cara anterior del cuello y esta es la vejiga. Que hay algo que cuando ustedes reciben el paciente les da la idea que algo está mal, y es esto. Cuando ustedes reciben una paciente con placenta ácreta y tiene macrohematuria, en el 90% de los casos es invasión de trigo. 90% de los casos. O sea, ustedes colocándole la sonda ya saben que esto está alterado. Pero fíjense acá no hay placenta. Esto fue lo que les pasó a esos 2 residentes. Dejaron el cuello y la vejiga completamente pegada con esta bola de vasos, ¿sí? Y lo que hizo el jefe fue tratar de sacar esto. Al sacar esto, que uno lo ve inocente, no entiende que son vasos que vienen de distinto origen. Y fue lo mismo que le pasó a la paciente de Estados Unidos, como le decía. Entonces, ¿de qué sirve si yo saqué parte del útero, ¿sí?, y ellos sacaron este sector en Estados Unidos? Por lo tanto, sangraba, hasta que en algún momento se tapó. Bueno, ese paciente en Estados Unidos, para que ustedes dimensionen, llegó a tener 5 de hematocrito y perdió la visión del ojo izquierdo porque el glóbulo rojo no le llegó, ¿sí? Por eso uno dice, ¿hasta dónde puedo sangrar? O si yo detecto esto, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que uno tiene que entender, que el tratamiento de la placenta ácreta no es un tratamiento único, que en general el 80%, como les decía, es importante. Esto depende mucho de las habilidades que uno tenga y es recomendable, y cada vez esto es más así, que sean hospitales de referencia. No 5 hospitales en un estado, sino un hospital, porque entre mayor cantidad de casos, mejor es la experiencia que tengan. Y siempre ir
siempre ir con un plan B. Si ustedes tienen, por ejemplo, una invasión anterior de vejiga, decir, bueno, si hay una fibrosis, ¿qué hago? Hago una histerectomía subtotal y se acabó el tema, ¿sí? Y tener idea que hay dos localizaciones fundamentalmente que están asociadas a muerte materna por hemorragia severa, que son el sector posterior inferior de la vejiga y el sector del parametrio bajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, profesor. Es una ponencia estupenda, como esperávamos, não? Bueno. Admar, você fica à vontade para poder fazer seus comentários. Sim. Como não? Bom, professor, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer a Mariana, a professora Mariana, pela oportunidade de estar debatendo com o senhor, que para mim é uma grande inspiração, é uma honra e um prazer ter conosco, e desde já a gente agradece a presença do senhor aqui, e realmente eu tenho muito pouco a acrescentar com o que já foi dito. O que eu percebo que a gente, junto com o professor Gabriel, que foi o idealizador do Centro de Referência para tratamento do espectro da placenta creta, é justamente isso que o senhor falou no final, a necessidade de você ter uma centralização dos casos. Totalmente. Porque a experiência em cirurgia, quanto mais experiência, quanto mais repetição dos casos, né, mais assertivo, mais preciso nós somos no tratamento cirúrgico, né? Ou seja, eu lembro que quando a gente começou a fazer os primeiros casos de acretismo placentário, a gente tinha uma dificuldade enorme com casos mais simples, e hoje a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, né, com casos mais simples que acometem a parte superior da bexiga, que felizmente é a maioria, né? Mas o grande desafio realmente, que a gente encontra, é quando você tem essa invasão parametrial ou invasão da parte inferior da bexiga próxima ao trígono. Aquela imagem da última foto que o senhor mostrou, da paciente com sangramento, com hematura macroscópica, aquilo é um desespero quando a gente encontra aquilo, porque é invasão de trígono vesical. E assim, felizmente não é o mais comum, né? Mas realmente, a descrição que o senhor fez da anastomose, e isso eu quero agradecer esse papel, porque o que o senhor fez, o senhor trouxe assim, um benefício imenso à população feminina do mundo, porque hoje a gente consegue ter um entendimento melhor dessas anastomoses, né? A gente já encontrou aqui, eu já tive a oportunidade de encontrar na última cirurgia que nós fizemos, o que o senhor já descreveu, que é a anastomose transmedial interuterina, onde você Totalmente. tem um plexo, uma anastomose de dificílimo manejo, né? Uma coisa que eu queria salientar, e eu sei que aqui tem residentes, tem colegas de várias especialidades, subespecialidades dentro da ginecologia obstetrícia, justamente o manejo inicial. Os vasos neoformados, eles têm um desenvolvimento da túnica média muito rudimentar. Então, eu já vi pessoas tentando cauterizar, isso não adianta, isso só aumenta o sangramento, porque esses vasos neoformados, eles não têm a túnica média, né? E o que é mais importante quando você consegue preparar melhor esses casos, ou seja, você tem um centro de referência, esses casos deveriam ser encaminhados para o centro de referência para você fazer um preparo e fazer uma cirurgia eletiva. O grande problema é justamente quando essa paciente chega num serviço que você não tem preparo, e não tem estrutura, às vezes, para fazer. Nesses casos, professor, valeria a pena a gente discutir, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim. Bom, eu estou no serviço de urgência e não tenho não tenho experiência, não tenho recurso. Qual, assim, o valor de você utilizar banda elástica para tentar
comprimir o útero e tentar, por vezes, transferir a paciente, se for possível, claro, né? Isso eu acho que é uma saída. A compressão, obviamente, no momento que tiver sangramento, a compressão de artéria, da aorta infrarrenal, isso é mandatório, tem que ser feito, mas a possibilidade de transporte, né? Assim, como transportar essa paciente, né? Sair do meu centro, das minhas mãos, como eu transporto essa paciente, né, eu acho que isso se estabelece quando no centro de referência você já tem esses fluxos determinados, né? Bom, outra coisa que eu acho que é importante salientar também, quando o senhor mostrou a invasão placentária posterior, né, na parede posterior uterina. Bom, é uma situação muito difícil. A própria compressão da aorta, nessa situação, é até menos eficiente do que quando você tem uma invasão anterior, né? Você tem os ramos corpo-uterinos da retal superior, né, que diminuem a eficiência, inclusive, da compressão da aorta. Ou seja, é uma situação extremamente difícil. E o grande problema do atletismo placentário é esse: você está lidando praticamente com uma malformação vascular. É como se a gente estivesse lidando, operando uma malformação vascular, e o que a gente tem que tentar fazer é produzir uma situação para que você tenha tempo, né, para resolver o problema. E esse tempo seria assim, um tempo que você tem a paciente, um período em que você consiga fazer a paciente perder menos volume, né, menos volume de sangue, né? Isso é muito complicado. Mas eu acho que a mensagem que tem que ficar é justamente essa: a importância do centro de referência e do treinamento. E eu queria agradecer, eu não vou tomar mais tempo para discutir pormenores, porque eu queria que abrisse espaço, Mariana, queria dar espaço para que as questões fossem feitas ao professor e a gente pudesse debater ao longo aqui das questões que vão ser feitas. Queria novamente agradecer ao senhor pela aula. Isso vai ficar, né, tá gravado, isso é histórico aqui para a gente, por conta da sua importância no manejo do atletismo placentário, né? A descripción, inclusive. Sí. Tus preguntas han sido muy buenas y yo pienso que es muy importante entrenar a la gente que está en la guardia para reconocer. Entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Si yo abro una paciente, tener idea que puede ser que yo no lo pueda manejar. O sea, sacarse de la cabeza que yo debo manejar eso. Entonces, ante la más mínima duda, hacer una esterotomía fúndica y esperar. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Como decías tú, puede pasar que el médico intentó, creyó, supuso. Bueno, hay una venda, tú sabes, que se llama venda de Eshmar. La venda de Eshmar se usa en traumatología y es una venda como de látex que se puede poner desde abajo hacia arriba y es muy buena, ¿sí? Hay que ser, uno toma de los pedículos ováricos y coloca la venda y sirve, como decías tú, para tener tiempo. Ahora, fíjate tú que en los últimos trabajos del doctor Belfort, creo que salió hace 2 años, dice: tenga en cuenta que si usted se encuentra con esto, es lo mismo que, mira, cuando uno va a desarmar una bomba. Si yo no tengo el acabado conocimiento perfecto de cómo es, no la toco, ¿sí? Ahora, eso tiene que entenderlo el médico. Entonces, lo que dice Belfort es: si usted se encuentra con esta situación y el bebé debe nacer, por obviamente una situación fetal, sáquelo por el fondo y derive la paciente. Si no hay ninguna situación, porque por ejemplo usted puede hacer una cesárea de manera electiva y se encuentra con esto, cierre la paciente, estúdiela y después la opera. No pasa absolutamente nada. Pero eso lo tiene que tener el concepto del médico de guardia. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá en la Argentina? Nadie recibe pacientes con estos problemas. O sea, hay 2 o 3 lugares que son lugares de amigos que te reciben, ¿sí? Por eso es bueno que dentro del Estado se planifique cuáles son los centros que van a recibir. Esto que dices tú es terriblemente importante.
entre más uno lo haga, y esto no es solamente lo digo yo, te lo dicen autores de todos los lugares, tiene mayor experiencia respecto a muchos detalles que uno tiene. Entonces es bueno porque se maneja lo hematológico, el fibrinógeno, el término de perder sangre. Sobre la pregunta que tú hiciste en respecto a la invasión posterior, que tú comprimes la aorta y sigue sangrando, recuerda, cuando esto te pase, corre la mano 10 centímetros más arriba y no te va a sangrar. ¿Por qué? Porque es el origen de la arteria mesentérica inferior. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Mira, hace muy poquito, con un médico de Colombia, se hizo una encuesta, bueno, varios participaron, Gabriel, etcétera, acerca de casos de muerte materna, y el peor problema, como te decía, es la falta de manejo, ¿sí? El saber qué hacer o qué no hacer. Entonces, yo pienso que esas son cuestiones que uno las debe discutir con el servicio y sacar de la cabeza que yo tengo que ser el que resuelva el tema. La resolución de este tema en la guardia es resolver el tema primario. Y hay que tener una cosa en cuenta, la mayoría de las pacientes con hematuria, cuando tú sacas el bebé, la hematuria cede. ¿Sí? O sea que tampoco hay que hacer muy invasivo. Pero coincido totalmente y evidentemente uno se da cuenta que tú operas este tipo de pacientes, las invasiones laterales son terriblemente complicadas y yo pienso que hay que ser un poco invasivo en el paciente en respecto a si yo realicé un legrado o 2 legrados o fue una extracción manual de la placenta difícil, estudiar a la paciente antes que la paciente se embarace. ¿Sí? A veces es difícil porque tú sabes que las pacientes a veces no vienen, yo me siento bien, etcétera, pero por lo menos tenerlo en la cabeza de que esa extracción manual o esa extracción que yo estoy haciendo, el legrado, puede causar este tipo de daño. ¿Has visto el caso de esa invasión posterior? Una cosa terrible. O sea, estaba todo el colon invadido. Uno realmente, lo primero que tiene que pensar es, yo no lo tengo que tocar, porque no sangra. Entonces, como te digo, esa paciente se preparó el colon, vino el servicio de cirugía y dijiste algo muy importante. Hay que tener en la cabeza el tema del tiempo. Entonces, sí. ¿Tengo tiempo para pedir ayuda? Perfecto, lo tengo. Nosotros, por ejemplo, en la mayoría de las maternidades tenemos dos vendas de Eshmar de 10 centímetros para los casos de atonía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú sabes que cuando se establece la línea de tiempo, la gente pierde esa noción. Entonces se establece el momento cero. Y mientras pasa todo ese tiempo, o la paciente viene derivada a otro lugar, suponte que te llega una paciente de 18 años con el fibrinógeno de 50 en mal estado, si yo la opero, esa paciente probablemente se muera de acidosis. Sí. Entonces, el hecho de tener una venda me permite lo que tú dijiste, tiempo. Así que me parece muy correcto todo lo que has dicho. Obrigado, professor. E é uma estratégia que a gente está tentando definir, qual paciente a gente encaminha já para fazer um rastreio, né? Pensando na questão do diagnóstico prévio. O que a gente tem de ideia é tentar encaminhar para um centro de referência, primeiro, todas as pacientes com placenta anterior, né? Placenta prévia, e histórico de cesariana, que é o principal fator de risco, digamos, né? Mas uma opinião que eu gostaria de ter com o senhor existe alguma estratégia já definida para a condução desses, né, para encaminhamento desses casos? Mira, obviamente que, como te decía, se nota que tú estás en el tema. Esto ya ha sido establecido, por ejemplo, como obligatorio en la Sociedad Italiana de Obstetricia y Ginecología, que toda paciente con cesárea anterior y placenta baja debe ser examinada específicamente para placenta acreta. Sí. Es una cosa muy sencilla, pero tú sabes que tiene que ser hecho por un especialista, ¿sí? Entonces, sí. Fíjate tú que a veces uno piensa, bueno, qué sé yo, en Inglaterra tienen todo. En Inglaterra pasa eso. Yo hago una ecografía, tengo un conocimiento de 1 a 10 de 4, y me parece. Entonces, ¿qué hago? Lo derivo al centro
y hacen una ecografía especializada, lo ve Gabriel y dice, Gabriel, no es nada, listo, vuelve. La paciente tiene una placenta ácreta, queda en ese lugar, ya queda en el centro. Es muy importante esa detección, porque tú sabes que no hay nada peor que esa paciente te llegue a la semana 38 sangrando. Terrible. Sim. E é um momento para... É claro, quando a gente tem um centro aqui de referência, a gente tem pessoas que até a avaliação da acurácia do exame, ela é interferida por isso, porque quando você vê os estudos de acurácia, as pessoas sabem que estão pesquisando. Quando você está pesquisando a placenta ácreta, obviamente, né, faz total diferença. O melhor momento para a gente poder fazer, por exemplo, a interrupção, né, do acretismo placentário, porque a gente encontra algumas referências, parece que há um consenso de que 34 semanas seria um tempo ideal, mas há quem fale 36, até mesmo 38, eu já vi, mas... Hoy en día, la invasión se divide en dos partes. Sí. Una, y esto hay muchos índices, tanto por ecografía o por resonancia magnética, que te estadifican cuál es el peligro que tiene. Entonces, los casos más benignos, o sea, que tienen invasiones que no son tan severas, especialmente en el sector inferior, pueden operarse hasta la semana 37. Aquellos casos en invasiones bajas, con intensa vacuolización, cantidad de lagunas, con sangrados precoces, deben operarse en la semana 34 o antes. ¿Por qué antes? Los casos severos, por ejemplo, yo he tenido casos de 28 semanas que han sangrado 5 veces en una semana y hemos tenido discusiones, etc. Y un día se me ocurrió llamar a la jefa de neonatología y me dijo, doctor, prefiero toda la vida un 28 de semanas estable ante un 28-3 con sangrado. Fue categórica. Entonces, esto es muy dinámico, pero hoy en día, si tú ves, hay varios trabajos muy recientes acerca de SCORE por ecografía o resonancia magnética y se establecen esos dos grandes grupos. Yo te diría que la gran mayoría va a la semana 37, pero hay algunos casos específicos con intensa cantidad, digamos, de neovascularización, de lagunas, etcétera, que deben operarse antes. ¿Por qué? Porque son pacientes que a veces el primer sangrado son 2 litros. Entonces, se está haciendo esa diferencia y te digo, en la bibliografía hay 3 o 4 trabajos muy importantes respecto a cómo estadificar por ecografía o por resonancia de acuerdo al grado. Y eso lo que te va a permitir saber es cuándo los opera. Obrigado, professor. Queria abrir para as pessoas perguntarem via chat, fazendo perguntas, elaborarem perguntas direto para o professor. Eu acho que é um momento único. Gostaria de falar também que a gente está diante de uma doença, de uma situação, né, iatrogênica produzida pela epidemia de cesariana que a gente tem. Isso é muito importante frisar isso, porque nós temos aqui médicos residentes que estão em formação, mostrar o impacto, né, dessa epidemia de cesariana, o quão grave a gente partiu de um caso para 4.970 para praticamente um caso para cada 300 partos, né? Isso é muito grave. Mais uma vez, muito obrigado, professor. É uma honra estar aqui podendo discutir com o senhor. Alguém mais tem outra pergunta? Bom dia, aqui é a Janete, não sei se eu posso falar, tinha levantado a mão. Sim, Janete. Claro, Janete. Bom dia, eu sou a professora Janete Vettorazzi, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agradeço a professora Sanay ter me mandado o link. Professor José, que excelente aula. Eu coordeno um centro de referência aqui em acretismo no sul do Brasil. Esse centro está organizado há cerca de uns 6 ou 7 anos e a gente tem recebido um número cada vez maior de pacientes e tem feito cirurgia quase que semanal em relação a esses casos. Agradeço a aula, foi excelente. Eu acho que eu teria inúmeras questões para a gente poder conversar. Eu acho que a ideia de fazer uma coisa nacional, né, dos centros de referência começarem a conversar e definir protocolo é uma coisa muito importante e parabenizo aí a iniciativa da Federal de Minas Gerais, então. Mas, dentre tantas questões para a gente conversar, gostaria de perguntar para o professor José, aproveitar a experiência dele, em relação ao uso da embolização arterial. A gente tem utilizado aqui, dentro do preparo
né, dessas pacientes, destacando a importância da gente fazer algo preparado, que certamente o desfecho materno é muito melhor quando a gente faz um procedimento com todo o preparo, equipe multidisciplinar, enfim, conforme a sociedade internacional recomenda. Eu gostaria de saber qual a sua experiência em relação... Te cuento qué pasa en el mundo en este momento. ¿Sí? En el mundo en este momento, en Europa, no se emboliza más. En Estados Unidos no se emboliza más. ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué? El tema fue que inicialmente se empezó con la embolización de la arteria uterina y todos los que hemos operado placenta Aquete hemos visto que la embolización de la arteria uterina sangra exactamente igual. Y esto, digamos, en el año 2004 y 2006 hubo un movimiento en lo que es el conocimiento de dónde viene la irrigación. Y este conocimiento partió de dos partes. Uno acá, como te digo, se hizo el estudio anatómico que duró 10 años. Y por otro lado, la gente que estaba estudiando un procedimiento especial para reducción de miomas en Estados Unidos descubrió lo siguiente, que cuando se ocluye el cuello de manera circunferencial, el útero se necrosa a las 6 horas. Y en ese caso decían, ¿pero cómo? Si el pedículo superior debe mantenerlo. Y eso se sabe que no es así. ¿Qué es lo que pasaba cuando ellos comprimían circunferencialmente? Ocluían dos arterias, las uterinas y los vasos vaginales. Por lo tanto, en este momento, mira, si uno puede ver referencia a los autores franceses. Yo esto lo presenté en el año 2000 en Washington y me miraron así como diciendo, este sudamericano que está diciendo. Y en este momento ellos ya lo han incorporado y entienden por qué esa irrigación en el sector inferior es completamente diferente. Entonces, cuando hoy se usa procedimiento intervencionista, se usan balones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los balones? Eu estava falando dos balões, não embolização. Sí, por eso. Embolización no. Embolización no se ocupa. Embolización no se ocupa. Los balones se empezaron a usar en ilíaca interna, que tampoco sirven. Eso hay trabajos prospectivos, randomizados, doble ciego, no sirve. Se hicieron en común, en ilíaca común. Ilíaca común tiene sentido, pero es bastante aparatoso lo que tiene, es bastante complejo y se empezó a usar la aorta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la aorta? En la aorta puedes ocupar dos métodos. Uno es la colocación de un balón, que se llama balón Reboa, que está hecho por un médico militar. En Reboa hay varias publicaciones respecto a eso. O se puede usar una lazada. Ahora, lo interesante de esto, el Reboa, tú te imaginas que sale, no sé, $400, y se puede usar una lazada. Los cirujanos cardiovasculares ocupan una lazada, que es una lazada como una cinta de algodón. Puedes usar una lazada de algodón, puedes usar un borde de guante. ¿Cuál es la ventaja? Eso se coloca y se deja puesto en el lugar. Tú empiezas a hacer la disección, etcétera, o sea, no se ocluye la aorta. Y si tienes un inconveniente, tú cuando tiras, se hace la hemostasia en 1 segundo. No demora más que eso. Entonces, solamente se utiliza en ese momento. Lo interesante de esto, que yo estuve en China operando 2 veces, hace 4 y 6 años atrás, hicieron una experiencia comparando el uso del balón con el uso de la lazada. O sea, comparando $400 con, no sé, $0.25 centavo. Eficiencia exactamente igual. Ahora, esta gente, por ejemplo, en Colombia, Álvaro Nieto, que tenían muchos inconvenientes respecto al sangrado, etcétera, yo le recomendé el Reboa, hizo varios trabajos de Reboa, y el Reboa lo que es un paracaídas doble. ¿Qué significa? Yo cuando empecé, en todos los casos, le hacía una lazada aorta. ¿Por qué? Porque yo decía, yo puedo disecar muy bien, pero si fallo, la paciente se muere. Entonces, en todos los casos le colocaba una lazada. Pero llega un momento, cuando uno empieza a manejar lo que es la disección de las fascias y empieza a identificar dónde están los pedículos, no necesita más usar ese balón. Y aparte otra cosa, cuando uno se habitúa
hacer esa maniobra, como te digo, que es una maniobra de emergencia, de comprimir la aorta no puede estar mejor ubicada. ¿Por qué? Porque está sobre promontorio, está sobre un plano duro. Entonces, el tema es tenerlo metido acá en el cerebro. Por eso es muy importante discutir los casos antes. Entonces, yo estoy haciendo el caso. Hay un sangrado masivo. ¿Quién es el del equipo que va a hacer la compresión de la aorta? O sea, tenerlo incorporado, ¿sí? Entonces, en este momento, si tú tomas todo lo que es los últimos, digamos, trabajos sobre radiología intervencionista, se basan en aorta o se basan en clampeo, ¿sí? Hay gente que clampea. El clampeo a mí no me gusta mucho porque la pinza es demasiado grande, hay movilización, el útero es demasiado grande, pueden ocurrir algunas cosas. Pero la mano tuya, la mano, tú el día que tengas una paciente con sangrado y comprimas la aorta con la mano, me vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? No lo vas a entender por qué no lo hiciste antes, porque, como decía Mario, te da tiempo. Mira, cuando se han establecido las curvas de tiempo, se ha visto, la paciente no sangró tanto. ¿Qué hematocrito tiene? 15. ¿Pero cómo puede ser? ¿Está mal el laboratorio? No. Mira, te voy a dar esto. Se considera que si una paciente sangra, por ejemplo, en la sala, y tú decides llevarla a quirófano, y esto está hecho en Estados Unidos, el tiempo hasta que tú la estás interviniendo, entre el traslado, llamar al camillero, que venga el ascensor y todo, es 1 hora. El lecho placentario, imagínate que tiene 500 mililitros por minuto, tiene mucho más. Que pierda solamente el 10%, 50 mililitros. En 1 hora perdió 3 litros de sangre. O sea, ni te diste cuenta. Y dije, ya lo moví la paciente. Por eso es tan importante tener eso en la cabeza. Por eso es tan importante, por ejemplo, exteriorizar el útero y hacer ese tipo de maniobra. Ahora, toda la gente, por ejemplo, que hacía embolización, se ha dado cuenta que, como te digo, cuando uno lee los trabajos de Pelage, entiende por qué no son eficientes. Y te dice, no es eficiente en el caso de la placenta acreta justamente por ese componente tan grande. Ahora, es muy eficiente en todo lo que es cuerpo uterino. Muy eficiente. Pero ya hace 6 años y 3 años han salido trabajos que si tú tienes una atonía uterina en una mujer joven, es preferible no embolizarla. ¿Por qué? Porque se ha visto que la embolización interfiere con la irrigación del endometrio. No solamente del ovario, sino con el endometrio. Entonces son mujeres que se embarazan, pero después pierden los chicos. Entonces, Jean-Pierre Pelage, número 1 en embolización del mundo, te dice que el primer procedimiento para el caso de una atonía uterina es el procedimiento de Berich. Entonces ahí uno se da cuenta realmente que ese procedimiento lo debe hacer toda persona o todo obstetra, porque lo hace prácticamente de forma inmediata. También vieron los franceses que entre más tiempo pase, a partir de las 2 horas, sea embolización, lo que quieras ponerle, los tratamientos andan mal. ¿Por qué? Porque se altera el coágulo. Entonces, la embolización es excelente. Yo, por ejemplo, acá en el hospital italiano, yo me llevo muy bien con ellos porque hemos trabajado mucho en la parte, digamos, de investigación, etcétera. Trabajo con ellos para embolización de próstata, otras cosas, y hemos trabajado juntos mucho. La habilidad que tiene esa gente es impresionante. Muy buena habilidad. Y es un poco lo que decía, mandan de distintos centros ahí. En Francia mandan de distintos centros ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? En el sector inferior no se puede hacer nada. Entonces, lo que me decían ellos, nosotros embolizamos toda la ilíaca interna y sacan el útero. ¿En qué caso, doctor? 100% de los casos. Entonces, nunca tenemos control de evaluación. Si la paciente tiene 18 años, le sacan el útero. A todo el mundo se le saca el útero. O sea, lo que hacen ellos es una reducción de flujo. Y cuando tú estudias cuál es el efecto que da la ligadura de la arteria ilíaca interna, es reducción de flujo. Entonces, se ha visto que si es infraperitoneal, la reducción de flujo es mínima. Si es en el sector superior, digamos en el cuerpo uterino, es muy buena. Entonces, en este momento, como todos los métodos, se empiezan a utilizar para un montón de cosas y se embolizan, por ejemplo, lo que anda muy bien son los miomas, andan perfectamente bien.
los sangrados posoperatorios, y lo que andan excelente son las malformaciones arteriovenosas. Excelente. Obviamente tienen que saber cómo embolizarse. Las malformaciones se embolizan con material definitivo. Se hace con un cianoacrilato y no, por ejemplo, con partículas de gelatina. Pero ¿dónde está la trampa sudamericana? Yo lo embolizo con partículas de gelatina porque no cuesta nada. El cianoacrilato es más caro y vuelve a aparecer otra vez. Entonces uno dice, ¿la embolización es mala? No, es buena. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerla. Pero en este caso, si tú haces una revisión, es más, te voy a decir una cosa que es clave. En las normas de la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología, en este momento te dicen que en placenta ácreta la embolización puede ser útil. Ya cambió, digamos, hace 3 ediciones anteriores donde decía que era un elemento útil. Hoy puede ser útil. O sea que en realidad, más que nada, lo que es la cirugía de la placenta ácrea se baja un poco en lo que decía Mario, en tener un centro, saber cómo hacer la apertura de las fascias, tener experiencia con esto y manejar un mecanismo. Mira, si tú me mandas un mail, yo te voy a mandar, por ejemplo, un video de cómo hacer la lazada en la aorta. Tú vas a decir, yo no puedo creer que es tan fácil esto. Obviamente lo hacen los vasculares, no es para que uno se lo ponga a hacer. Yo pienso que lo que uno puede hacer a nivel de obstetra, yo soy cirujano general, ¿no? Es comprimir. Pero te puedo asegurar que el primer día que tú comprimas una aorta, vas a ver lo que es eso. Es decir, ¿y por qué no lo usé? Porque siempre en toda tu vida de que ingresaste a la residencia te decían que hay que sacar el útero y uno va luchando justamente con eso. Ahora, yo lo que les digo es, uno puede terminar sacando el útero, pero sacar un útero en una mujer que está hemodinámicamente compensada, que no está acidótica, es una cosa. Pero si yo tengo una mujer que está depresionada, que está con un pH, con un menos 21 de exceso de base, que no tiene fibrinógeno, le saco el útero, soluciono mi problema y la paciente se muere. Por eso está el tema, como te digo, cuando uno dice un grupo multidisciplinario, es que todos trabajan juntos para una sola cosa, que la paciente esté bien. No, viene el urólogo, hace su parte, el otro su parte y el otro su parte. Que también se ve acá se ve eso. ¿Sí? No Obrigada. sé si te mareé. Perfeito, professor. Eu tenho mais 3 pessoas que são 2 cirurgiões fantásticos e o professor Gabriel com a mão levantada. Você tem tempo? E tem uma pergunta no chat de um outro cirurgião também, que é o Dr. Gian. Dale. A gente pode? Então, Sim. Lucas, Álvaro e Gabriel, aí depois a gente pergunta, faz a pergunta do Gian, pode ser? Gabriel, dime. Eu posso perguntar? Sim. Pode, Lucas, pode perguntar primeiro. Professor, eu gostaria de parabenizar pela aula, eu sou um fã de carteirinha do senhor. Vou te mostrar aqui meu livro de cabeceira, que é esse livro. Eu ganhei... Opa, ixi. Eu ganhei esse livro quando eu operei um caso em Santa Catarina em 2012. Esse livro seu é uma obra-prima do acretismo, viu? Ele ajuda muita gente aí no mundo inteiro. Eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas. A primeira, como o senhor mostrou, como a técnica cirúrgica ela é completamente diferente quando a gente tem invasão parametrial ou invasão do trígono vesical, eu daria uma dica de o senhor mudar a classificação S1 e S2 e subdividir a S2 em A, B, C. A quando tem invasão da porção supero-posterior. B quando tem invasão parametrial. E C quando tem invasão do trígono vesical, porque são técnicas completamente diferentes e para a gente padronizar as técnicas cirúrgicas nessas diversas posições da placenta. Aquela classificação sua ela é muito boa, ela é muito anatômica e eu acho que uma subdivisão do S2 ajudaria nessa padronização de técnica cirúrgica. E a minha pergunta seria,
se você usa o stent ureteral, o duplo J, nessas invasões de trígono vesical e faz ou não alguma cistoscopia pré-operatória, e se você também usa o cell saver em alguma situação, e se você tem alguma sutura compressiva específica para acretismo, de preferência nessas invasões mais baixas. Eu sei que você já relatou a sutura de Cho, você usa algumas vezes, a manobra de Pelosi a gente sempre usa na técnica cirúrgica, mas se você tem alguma sutura compressiva que você gosta mais nessas situações, além dessas técnicas de oclusão ou de balão na aorta. Bueno, respecto a los catéteres ureterales, solamente los coloco en los casos donde hay sospecha de invasión parametrial. ¿Qué coloco, doctor? Mire, uno de los inconvenientes del doble J es que usted necesita hacer una cistoscopía posterior. Pero usted sabe que la gente en Sudamérica es bastante ocurrente. Entonces ahora el médico que coloca el doble J les coloca un hilo que lo saca por la uretra. Entonces cuando termina la cirugía usted hace así y le evita el problema de dolor y de espasmo a la paciente, que es terrible, ¿sí? Respecto a qué tipo de compresión uso, en general, en el sector, cuando está invadido ese sector, yo no toco absolutamente nada, sino que se hace una sutura circular con un Vicryl número 2, se corta el útero y todo lo que queda hacia abajo se deja. En general, el remanente de placenta es muy chico, se saca con la mano y se sutura. Esto prácticamente se hace en distintos lugares del mundo colocándole distinto nombre. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es no romper justamente ese círculo arterial. Eso es lo importante. Ahora, hay otro dato importante. Si uno no puede ocupar el doble J, lo que uno ocupa es el catéter ureteral simple, que es muy barato, no sale nada. Pero hay un trabajo que es muy interesante del doctor Abbas. El doctor Abbas, escuche lo que hizo, porque le va a dar frío en la espalda. El doctor Abbas es un urólogo, uroginecólogo, y en una invasión parametrial decidió colocar en la consulta, ¿sí?, no en quirófano, el catéter. Y él rompe la placenta. Sí. Y el doctor dice, es lo mismo que romper un globo lleno de sangre. Usted lee el trabajo y se da cuenta que el doctor creo que se infartó 4 veces. Sí, entonces, lo que dice el doctor es que cuando usted no puede pasar el catéter ureteral, no insista, porque existe posibilidad de romper justamente la placenta. Pero en general, nosotros colocamos el catéter ureteral simple, como le decía, para identificación en ese lugar, porque hay otro tema. Mire, yo al principio ubicaba todo desde el punto de vista anatómico, pero ¿qué pasa? Cuando existe una invasión parametrial, el uréter se levanta, y he tenido uréteres en la cara anterior, y lo he ligado, doctor. Entonces, es importante el catéter ureteral porque le permite tocar dónde está. Entonces, si hay cualquier variación de la posición del uréter, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no puedo colocar el catéter? Voy al cruce de la ilíaca y me vengo con la disección del uréter hacia abajo. ¿Se pierde más tiempo? Se pierde más tiempo. Perderá 30, 40 minutos. Pero la seguridad que usted va a tener va a ser infinita. Se va a dormir tranquilo, doctor. Perfecto, profesor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Álvaro, quer falar? Está com a mão levantada? Então, é um prazer receber o professor, uma aula brilhante dessa. Eu só vou reforçar o que o Lucas falou primeiro aí, que a gente tem esse livrinho aí como a nossa bíblia, né, para o aprendizado aí da abordagem cirúrgica do acretismo. Na verdade, o Lucas acabou perguntando tudo que eu queria perguntar. Eu queria mais que ele comentasse sobre, que o professor pudesse comentar sobre as suturas compressivas, as suturas, o múltiplo de 8 e o Cho e a sutura de Ying, porque ele cita elas em algumas publicações. Quais
situações que ele aplica essas suturas segmentares. Todas essas Era suturas... mais isso que eu tinha curiosidade, o resto o Lucas perguntou, ele explicou muito bem. Todas esas suturas son para el sector superior del útero, para el sector, digamos, del cuerpo uterino. En el sector inferior, yo estoy ocupando otro tipo de sutura que es parecida, pues se sabe que el doctor Belinch diseñó una sutura para el sector inferior, que es como un plegado del sector inferior, ¿sí? Y me olvidé de decirle algo a Lucas respecto al Cell Saver. Discúlpeme, doctor, ya sigo con usted. Lucas, yo ocupo Cell Saver exclusivamente en pacientes, por ejemplo, testigos de Jehová o pacientes grupo 0 negativo. Y lo caro del Cell Saver es el filtro. Entonces, yo dejo el aparato, está en el quirófano, y si yo veo que la cosa se descontrola o si se va a descontrolar, uso el filtro. Entonces eso lo que permite al hospital es ahorrarse $300 porque si no usted lo coloca y lo tira. Doctor Álvaro, perfecto. Respecto, como le decía, a lo que son los mecanismos vasculares, ¿sí? Yo ocupo fundamentalmente en lo que es cuerpo uterino para hacer compresión Belinch y en forma temprana, ¿sí? A veces, en algunos casos, por ejemplo, donde ya ha pasado un poquito de tiempo, coloco la venda de Esmart, espero, hago la reposición volumétrica, hemostática y después coloco el Belinch. Si en algún lado necesito, hago una sutura de Pereira. Me manejo prácticamente con esos dos. Y en el sector inferior, el tema clave para hacer hemostasia en una placenta previa es hacer la disección correcta del sector posterior de la vejiga. En muchos casos yo he recibido fotos y me dicen, no podemos hacer hemostasia. ¿Y han disecado esto? O sea, usted tiene que disecar toda la pared posterior para entrar a ese lugar. Si no, no puede. ¿Sí? Gabriel, ¿tenías alguna pregunta? Sim, professor. Mariana, né, obrigado pela escolha, como sempre, conduzindo muito bem a reunião. Admar, obrigado pela presença. Admar é uma das nossas referências de abordagem do acretismo, é um cirurgião de oncoginecologia de mão cheia, né? Então, é um privilégio. Temos outros colegas do grupo, Álvaro, Lucas, né, que também tem uma experiência boa. Como sempre, professor, são incríveis sus charlas, ¿sí? Para nosotros era un honor tenerlo acá, ¿sí? Apoyando siempre a nosotros en Brasil, en Minas Gerais. Y me gustaría hacer una única pregunta, ¿sí? Sí. ¿Qué piensas del uso del balón de tamponamiento intrauterino en los casos de placenta creta? Bueno, Gabriel, escuchen bien por favor esto, porque esto no está publicado, ¿eh? Mire, hay un tema físico que hay que tener en cuenta. El balón de Bakri tiene una presión de 50 milímetros de mercurio. Cuando ustedes lo colocan en un músculo uterino del cuerpo, lo aguanta. Pero imagínense ustedes colocar una presión sobre un área que está rota e infiltrada. Entonces, lamentablemente, no se han publicado ninguno de los casos donde se ha roto, en realidad hay uno solo publicado, pero de una atonía, donde se ha roto el músculo uterino y se ha muerto la paciente colocando un balón de Bakri en placenta ácreta. Entonces, el tema es el siguiente. Si la placenta no es ácreta, uno puede colocar un balón de Bakri. Pero el tema del balón de Bakri es que usted lo va a colocar sobre una superficie que está rota y adelgazada. Entonces, coloco alta presión en una zona rota. El último caso que conozco fue de un médico amigo en Copenhague que me manda el caso de una paciente muy infiltrada y él quería dejarle el útero. Yo le digo, este útero no se puede dejar, realmente era una cosa masiva y me habla justamente del balón de Bakri. Yo le digo, mira, no es conveniente. Bueno, pasó una semana, no hubo noticias, le escribo un mail y me dijo, lamentablemente no te hice caso. ¿Qué hicieron? Le colocaron los introductores para ver si le embolizaban, etc. La embolizaron ilíaca interna y tenía un sangrado residual. Entonces deciden colocarle un balón de Bakri. A los 10 minutos, la paciente hace una hipotensión severa, hemoperitoneo y sangrado vaginal masivo. Perdió 22 litros de sangre.
¿sí? Entonces en ese momento le dije, Jens, ¿le comprimieron la aorta? Me olvidé. Entonces a veces por eso le decía a Mario que uno tiene que tenerlo eso en el cerebro cuando lo habla el día anterior, ¿sí? Fíjense que en este caso en especial, él me dice, todo el segmento inferior con el balón había explotado. Tenían desgarrado todo lo que era el trígono vesical, todo lo que era la vagina, todo lo que era el sector. Entonces, la cantidad de pinzas que pusieron, ellos tenían obviamente el Saber, tenían absolutamente de todo, perdieron 22 litros de sangre. Entonces, lo fundamental era, si yo comprimo la aorta, tengo tiempo. El tema que dijo Admario tiene razón. Tengo tiempo para repararlo. Obviamente es un desastre reparar eso. Pero lamentablemente te decía Gabriel que nadie que ha tenido complicaciones lo ha publicado. La vez pasada hubo un caso de muerte materna en Francia por un caso similar de una placenta in situ que empezó a sangrar y le colocaron un balón y la paciente se murió en el quirófano. Yo me enteré porque estábamos en un café, obviamente, con la gente de Francia, y le dije, te pido un favor, publíquenlo. Obviamente que lo vamos a publicar, no lo publicaron. Yo entiendo que es difícil publicar, obviamente, un caso donde uno le va mal, ¿sí? Pero te digo, cuando uno lo habla a nivel café o cuando se junta con la gente, hay estos inconvenientes, ¿sí? Y a veces, yo te voy a decir un detalle. La placenta ácreta no hay medidas mágicas. Para mí la placenta ácreta es un chico de 5 años con un cuchillo. Uno lo ve y dice, pero es un chico, pero si te das vuelta te puede matar. O sea, no se le puede dar la espalda, ¿sí? Por más bueno que uno sea, uno no le puede bajar el respeto. Tiene que ser muy metódico. Donde uno le baja el respeto, ¡pac!, te metió el cuchillazo. Entonces, no hay cosas mágicas, como te decía, y lo único nuevo que hay, o lo único, digamos, en promesa futuro, es el tema de modificar el lugar donde uno realiza la operación cesárea. ¿Por qué es esto? Esto ya está en marcha y ojalá dentro de 5 años ya tal vez no tengamos que hablar de tanta placenta ácreta, o por lo menos se rompa la relación entre cesárea y placenta ácreta. Cuando ustedes inciden el segmento uterino, que tiene 3 partes, si se incide en el sector superior tiene un 100% de anastomosis con las arterias uterinas. Por lo tanto, la reparación de la cicatriz es perfecta. Y esto ha sido comprobado por varios autores, recientemente por la doctora Vicareva. Hay un trabajo de 20.000 pacientes randomizadas ahora entre Francia y Alemania. Y si ustedes realizan la incisión más abajo, donde uno la realiza habitualmente, las arterias son terminales, existiendo solamente entre un 15 y un 20% de anastomosis. Por lo tanto, esto explicaría por qué pacientes en las cuales yo le realizo una cesárea, de repente se abre el segmento, deja un defecto, y ustedes saben que el defecto es el origen de la placenta ácreta. Ojalá, en este momento estamos trabajando con un grupo de Francia, estamos trabajando con mucha gente, pero si esto llega a ser así, lo único que habría que modificar es el lugar y cómo reconocer ese lugar, lo cual sería fantástico, porque no estaríamos hablando de todo esto. Perfecto, profesor. Hay una pregunta más, ¿vale? ¿Cómo no? Si fue la última pregunta. O Dr. Jean pergunta se existe espaço, se há espaço para a conduta conservadora em uma valócita prévia com sinais de acretismo no ultrassom, paciente que é primigesta. Ou seja, ele só iria ligar o cordão, fechar e expulsar a placenta no segundo tempo. Se o senhor acha que ainda existe espaço. Bueno, el tema es el siguiente. Yo ahora mandé a publicar 202 casos de embarazos posteriores a cirugías de invasión placentaria. Y hay un tema fundamental. El problema no es sacar la placenta solamente. El problema es evitar que la placenta vuelva a pegarse. Y esto está ubicado en el sector donde se realiza la cicatriz. El sector donde se realiza la cicatriz es un sector con un alto contenido de colágeno.
Si ustedes leen el trabajo original del doctor Munro Kerr de 1926, hay un párrafo que dice que el único inconveniente potencial de realizar la cesárea segmentaria es justamente el alto nivel de colágeno que daría una cicatrización defectuosa. Entonces, cuando nosotros realizamos la cirugía de placenta ácreta, sacamos todo ese segmento y se realiza la sutura con el segmento superior. Obviamente, como te decía, son 202 embarazos, no es una gran cantidad desde el punto de vista estadístico, pero son pacientes que han tenido entre 3 y 13 cesáreas. Ninguna de ellas repitió la placenta ácreta. Por lo tanto, una de las cosas que uno deja, tú sabes que cuando dejas la placenta in situ es entre el 20 y el 30%, porque deja ese segmento enfermo. Es como que deja el origen de esa placenta ácreta, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, en todas las pacientes, se reseca esa cicatriz defectuosa. Viste, por ejemplo, que en los casos de embarazo ectópico en la cicatriz, vuelve, la recidiva es muy alta, pero si uno reseca el segmento o reseca esa zona, no vuelve a aparecer. Aparece un tipo de colágeno especial, que es el colágeno 5, que es un colágeno que aparece como una reacción anómala a la cicatrización. No te digo que sea el origen, pero ese colágeno ha sido indicado como alteración de la producción de decidua. Eso se saca completamente. Por lo tanto, obviamente, en las mujeres que desean tener gesta futura, nosotros en todos los casos sacamos ese segmento junto con la placenta, ¿sí? Muy bien. Se alguém não tiver mais nenhum comentário, pergunta, né? Eu queria agradecer demais, professor, porque eu sei, inclusive, que ele, né, assim, modificou até a agenda dele para estar com a gente aqui hoje, né, professor? Eu sei que você tinha uma outra aula na Turquia, né? Então, a gente se sentiu muito privilegiado mesmo de você ter remanejado sua agenda para poder estar com a gente aqui no departamento de ginecologia e obstetrícia da UFMG. Okay. Tá? Assim, essa aula espetacular e todos os comentários. Obrigada demais também, né? Assim, bueno. Você, esse exímio cirurgião está com a gente, né? Disponível. O doutor Lucas também, né? O Gabriel e o Álvaro, que estão aí também criando, né? Assim, totalmente agora, né? Assim, envolvidos com desenvolver esse núcleo, né? Dentro do Hospital das Clínicas, né, para poder abordar o atletismo placentário e todas as vertentes. E acho que é isso. Alguém quer ponderar mais alguma coisa? De Mário, o próprio professor Jara Queimada. Muchísimas gracias a todos ustedes y para lo que quieran, ustedes saben, tienen mi mail y podemos hablar, ¿sí? Gracias, profesor, por su Gracias, profesor. disponibilidad. Muchísimas gracias. Y vemos cuando se solucione esto. Hasta luego. Obrigada, gente. Tchau. Graças a Deus. Obrigada a todos. Aplausos e aplausos, aplausos. Muitos aplausos, professor. Muito obrigada, professor. Aplausos. Reflejadas. Muchas gracias. Todo que eres. Aplausos, professor. Parabéns, Mário, professor Mari. Beijos. Obrigado. Beijo. Tchau. Parabéns, obrigada. Tchau. Tchau.